Bueno, la propiedad intelectual básicamente es la ciencia o la rama del derecho que se encarga de estudiar todas las creaciones del intelecto humano. Se clasifica, o digamos que tiene dos grandes ramas, una que se ha denominado el derecho de autor y otra que se ha denominado la propiedad industrial. Al día de hoy ha surgido como una tercera rama, todavía la doctrina internacional no se pone de acuerdo a dónde ubicarla, que es todo lo que tiene que ver con los conocimientos tradicionales y el folclore, que no saben si se va a ubicar dentro del derecho de autor o se va a ubicar en la propiedad industrial. El derecho de autor básicamente es un derecho que se encarga precisamente de proteger a los autores y la protección de las obras como tal. Nosotros acá en Colombia básicamente tenemos una normativa que hace parte de la Comunidad Andina de Naciones. En ese sentido tenemos la decisión 351 de 1993, tenemos la ley 23 de 1982, que es como el eje central en materia de derechos de autor, y con la ley 1450 del año 2011 tuvimos una regulación también con respecto al tema de la cesión de los derechos. En materia de derechos de autor es importante decir pues, que hay un derecho de autor que protege al autor de cualquier tipo de obra. Esa obra se encuentra protegida sin ningún tipo de formalidad desde el mismo momento en que el autor termina de construirla. De ese tipo de obras se generan dos tipos de derechos, o cuando un autor tiene un derecho cuando un autor tiene un derecho sobre una obra, generalmente se generan dos tipos de derechos, unos derechos que se denominan morales y unos derechos que se denominan patrimoniales. Los derechos morales son aquellos derechos que van focalizados a proteger el mérito de la obra como tal, que van a permitirle al autor poder ejercer el derecho de paternidad sobre la obra, es decir, que cada que se vaya a utilizar la obra se cuente con su autorización. Implica también el derecho de modificación de la obra, de sacar obras derivadas, de cambiar, de traducirla, de adaptar la obra a otros formatos. También se tiene como uno de los derechos de autor lo que se denomina el derecho de seguimiento, que es una posibilidad que tienen los autores, básicamente que cuando se venden sus obras a un precio muy alto, mediante una casa de subastas, ellos reciben un porcentaje con ocasión de esas obras. Y por otro lado tenemos también los derechos patrimoniales, que básicamente los derechos patrimoniales van focalizados a la posibilidad que tienen las personas para explotar económicamente las obras. Dentro del derecho de autor básicamente podemos encontrar que el derecho de autor, por ejemplo, protege las obras literarias, protege también las obras cinematográficas, protege lo que denominamos al día de hoy la obra multimedia. Ahí podríamos incluir también las páginas web. El derecho de autor también protege las fotografías, protege los dibujos, protege también el software como tal, protege también personajes, caricaturas, revistas. El ámbito de protección es muy amplio. Es muy importante tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con la propiedad industrial, el derecho de autor básicamente va a proteger la obra sin ningún tipo de formalidad. No obstante que la obra está protegida desde el inicio, sin embargo, si se va a hacer oponible a terceros, si es conveniente hacer el registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una entidad que pertenece al Ministerio del Interior y básicamente la que se encarga del fomento y protección de los derechos de autor en nuestro país. También digamos que dentro de esta rama de los derechos de autor se ha también incluido lo que se denominan los derechos conexos. Esos derechos conexos son los derechos que tienen los autores, los intérpretes, los productores y generalmente todas aquellas personas que pertenecen o que patrocinan precisamente la industria discográfica sobre las obras que se generan. Siempre un derecho conexo va a depender de un derecho de autor, y básicamente en el tema de derechos conexos se tiene en Colombia la ley Fanny Mickey, que fue una ley básicamente que protegió a los intérpretes y a los actores como tal, precisamente sobre las interpretaciones que estaban haciendo sobre sus obras. Adicionalmente, podemos decir que el derecho de autor o la violación del derecho de autor no solamente genera digamos que posibles sanciones civiles, sino que adicionalmente puede constituirse en un delito la violación de derechos de autor.